Hola chicas, espero que estén muy bien. Lamento no haber mandado videos antes, ya he tenido algunos problemas de conexión, pero la idea de este video es poder explicarle un poquito la materia de la guía número 10, que pareciera un poquito más de materia nueva en ese sentido, y centrar algunos conceptos para que no les cueste ir resolviendo estas guías y tener más conocimiento de causa, ¿ya? Eh, Principalmente voy a compartir, ¿cierto?, la guía para que vayamos viendo algunos elementos y viendo algunas imágenes también para ser más meticuloso. La guía número 10, bueno, la retroalimentación típica, ¿cierto?, de la guía anterior, que te resume un poquito lo que era en este caso los gobiernos conservadores, que fue lo último que vimos en las guías, ¿cierto? Principalmente este caballero de aquí, ¿cierto? Tan buen mozo que es Diego Portales. Y siempre un video, ¿cierto? Que de alguna manera les puede ayudar, si es que pueden acceder al link, ¿cierto? Si no, avísenme eh, para poder ver ese video, ¿ya? Eh, ¿De qué trata? Principalmente esta guía trata sobre la economía y específicamente en aspecto económico a cómo era Chile durante ese periodo que ya hemos visto del periodo conservador o el siglo XIX. ¿Cómo era económicamente Chile? ¿Era un país rico? ¿Era un país pobre? En general, las características de Chile en esa época eran bastante simples, podríamos entender, ¿ya? Chile era un país que en general era un país atrasado, ya económicamente. De hecho, Perú era un país mucho más avanzado después de su independencia también, ¿ya? Pero Chile terminó con una gran deuda, ya con Inglaterra por la guerra de independencia y eso trajo muchas complicaciones a futuro. Era un país donde principalmente primaba la agricultura, ya de cereal como el trigo, y también la minería, entre comillas, ¿cierto? Aunque no tan profunda, ¿cierto? Como hoy en día, del cobre, ¿ya? O de la plata, pero en mucho menor medida, ¿ya? El punto esencial es que Chile era un país que era más un país que consumía para sobrevivir, que trabajaba para sobrevivir, que trabajaba para ganar dinero, ¿ya? De hecho, las exportaciones, que son las ventas a otros países afuera, ¿cierto? De Chile durante gran parte del siglo XIX fueron bien precarias, bien bajas, ¿ya? Lo que más vendía Chile hacia afuera, hacia otros países, y obviamente de donde más ganaba dinero era con la venta del trigo. El trigo, como saben, es un elemento que sirve para hacer harina y finalmente para hacer pan, que es uno de los alimentos más consumidos de la historia, ¿ya? No solamente es porque los chilenos consuman mucho pan. Eh, por lo tanto, eh, para los chilenos en esa época era una zona, piensen, el trigo, cultivable, agricultura, por lo tanto la mayor parte de Chile era un país rural, ¿ya? No era un país de grandes industrias que produjeran, por ejemplo, un producto manufacturado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, tú tomas una materia prima, las materias primas son todos los recursos que vienen de la naturaleza, por ejemplo, la madera, que viene del árbol, ¿cierto? Esa es materia prima, ¿ya? O el mineral, ¿cierto? El cobre o el oro, la plata, ¿cierto? Que viene directamente desde la tierra, no está trabajada. Eh, ¿Cierto? Todas esas materias primas, podríamos decir, Chile las vendía directamente como materia prima. No creaba algo con esas materias primas y después lo vendía. Es más conveniente trabajar esa materia prima, yo hablo desde el punto de vista actual, ¿cierto? Trabajar esa materia prima, convertirla en algo de mayor valor y venderla mucho más caro. Por ejemplo, si yo tomo madera como materia prima, la paso por un sistema industrial, ¿cierto? Por algunas maquinarias o incluso puede ser con mano de obra y la transformo en una mesa, ¿ya? Y esa mesa yo la voy a vender mucho más cara que la que vende un tablón de madera, ¿ya? Y eso me conviene a mí como empresario. Pero en ese momento Chile tenía una mentalidad, ¿cierto?, más agrícola, más rural. De hecho, del 100% de la población que vivía en Chile, cerca del 97% de la población vivía en campo, ¿ya? De hecho, si ustedes logran ver imágenes o pinturas de esa época, hay una imagen que les voy a buscar en algún momento y se las voy a enviar, que es una imagen de Rancagua en el año 1890, ni siquiera tan antiguo, pero en el fondo ya se ve una ciudad de Rancagua donde la Plaza de los Héroes, 4 cuadras después de la Plaza de los Héroes por Estado, por ejemplo, por la calle Estado, era campo. Ya había gallinero, había distintas zonas. Hoy en día está todo pavimentado, todo es urbano, ciudad, pero en ese tiempo, hasta ese tiempo era campo. Y la cultura obviamente era la del campo, ¿ya? Entonces,
eh, las raíces de Chile están en el campo, ¿ya? Pero económicamente no era un país industrial, y esto que creo que queda muy claro porque se trata de la guía que estamos viendo. No era un país industrial, era un país que se basaba en la explotación de las materias primas y la venta directa de esas materias primas. Para eso tenemos que saber un concepto esencial, que es qué fue la revolución industrial, ya porque mientras Chile vivía esta situación, ¿cierto?, de la independencia, de los gobiernos conservadores, de esta economía rural, ¿cierto?, en el mundo y específicamente en Inglaterra se estaba gestando, ya estaba a plena potencia lo que era la revolución industrial. ¿Y qué era? Era un proceso ya en donde se descubrió ciertas tecnologías que permitieron acelerar el proceso desde que tú tomas la materia prima hasta que la transforman en un producto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Un carpintero se demoraba un día, ya pongámosle una semana en hacer una mesa buena, ya de buena calidad, entre que corta el árbol, ¿cierto? Lo tala, ¿cierto? Corta las partes de los tablones, finalmente lo alisa, lo barniza, bla, 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 los clavos, etcétera, la mano de obra. El trabajo, al final, pongámosle ya 1 o 2 semanas, ¿cierto? Para crear una mesa. Y después de esas 2 semanas que estaba fijo trabajando en la mesa, la vendía a un precio bastante bueno, ¿cierto? Porque era mano de obra y todo el tema. Pero ese proceso era lento. Pero la revolución industrial permitió crear máquinas que hacían, por ejemplo, el corte preciso del árbol, ¿cierto? O del tablón, que permitía colocar los clavos de manera más rápida. Una máquina a vapor que permitía movilizar ciertos instrumentos para que las maderas pasaran rápidamente y otro tipo le iba poniendo el clavo y otro sucesivamente. Eso es la revolución industrial que permite que ese proceso en donde ya antes se demoraba 2 semanas en hacer una mesa, hoy se demora un día o horas. ¿Qué genera eso? Que haya muchos productos en el mercado, muchos más. Antes teníamos una mesa cada 2 semanas, ahora tenemos una mesa cada 2 horas. ¿Ya? Por lo tanto, la venta de productos se hizo mucho más masiva. Antes la gente tenía poco acceso a algunos productos porque se hacían más lentos y porque eran más caros. Ahora hay mucho acceso. Les voy a dar un ejemplo actual. En la década de los 50, 60, ¿cierto? Hacer una tele era algo, un televisor era muy difícil, por lo tanto había muy pocos y eran muy caros. Pero con la nueva tecnología y el nuevo sistema económico, ¿cierto? De industrialización, nueva industrialización que hubo cerca de los años 90, ¿cierto? Bueno, de los 80 y de los 90, se hizo la producción en masa. Entonces, de alguna manera, hoy en día las teles están, algunas teles están, televisores están en oferta porque evidentemente se hacen mucho más rápido y eso abarata los costos, ¿ya? Por lo tanto, la revolución industrial se originó en Inglaterra, ¿ya? Ahí se originó y permitió un cambio total de estructura mental de la humanidad. De hecho, es considerada junto con la revolución agrícola, la agricultura es considerada la otra gran revolución de la historia, la que nos cambió totalmente. Hoy en día, eso de que tengamos tecnología inmediatamente tiene que ver con la revolución industrial, ¿ya? Eh, y que se relacionó mucho al liberalismo económico, porque los dueños de estas empresas que tenían estas máquinas eran liberales, ¿ya? Ellos querían comerciar, ganar dinero, lo que habíamos hablado en algunas guías anteriores. Eh, Chile, mientras pasaba todo esto en el mundo, como siempre está pasando todo en el mundo, pero en Chile parece que las cosas van más lentas, Chile estaba viviendo dos ciclos económicos. El primero es de 1830 a 1857 y el segundo, aquí me equivoqué, ¿cierto? Es de 1860 a 1878. En realidad este es el segundo y este es el primero, ¿ya? El primero se basa en la demanda de trigo, es decir, los países del mundo empezaron a pedir trigo, y Chile tenía mucho trigo, por el tema de la fiebre del oro. ¿Qué era la fiebre del oro? En California encontraron una mina de oro muy, muy grande, ¿cierto? Y todos, en muchas partes del mundo, se volvieron locos y fueron a California a tratar de ganar algo de ese oro. Como había tanta gente trabajando en esa zona, se necesitaban muchos recursos alimenticios y el más básico era el trigo para generar harina para el pan. ¿Quién tenía trigo? Chile. Por lo tanto, Chile aumentó mucho sus beneficios de venta de trigo durante ese periodo. Cuando terminó en California pasó lo mismo en Australia, ¿ya? También se descubrieron algunos yacimientos mineros como Chañarcillo, que producía plata, lota, carbón y tamaya de cobre, ¿ya? Valparaíso era el principal puerto donde se mandaban estos productos de materias primas principalmente, ¿ya? Se logró un orden financiero por Manuel Rengifo, ¿cierto? Dentro de uno de los ministerios de los conservadores, ¿ya? Que ordenó las platas de los impuestos y todo el tema, ¿ya? Y hubo un aumento de demanda internacional de materias primas, producto de la misma revolución. O sea, Inglaterra habían talado todos los árboles,
ya por lo tanto necesitaban árboles y habían países como Chile u otros como África o continentes como África que tenían mucho árbol. Entonces empezó a haber la idea de que Europa empezó a consumir mucha materia prima y ahí esos países que vendían materia prima empezaron a crecer económicamente. El segundo ciclo, ya terminado este primer ciclo, ¿cierto? Es el ciclo de que ahora hay una influencia del liberalismo ya en Chile, en la materia económica. Los empresarios empiezan a decir de alguna manera, oye, nosotros también podemos ganar dinero, no solamente conformarnos con una venta de materias primas que nos pueden comprar, que sí, que no, sino que también podemos motivar a una industrialización o a crecer empresarialmente, ¿ya? Se encontraron nuevos yacimientos mineros y aquí lo más importante de todo es la llegada del ferrocarril, porque antes los transportes eran en carreta y se demoraban días, ya de transportar, por ejemplo, madera de un lugar a otro, ¿cierto? Para construir esas mesas, se demoraba muchísimo. Pero con la llegada del ferrocarril, esto aceleró absolutamente todo, ¿ya? Además se descubre y se empieza a explotar el salitre. De hecho tuvimos una guerra que fue la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia por este mineral, que era muy útil en ese tiempo porque servía tanto para abonar las plantas como también para crear bombas, para algo pacífico y para algo violento. Y muchos países de Europa querían el salitre y después de la guerra del Pacífico, el único productor de salitre era Chile. Chile se volvió un país multimillonario con la producción del salitre. Pero si se fijan, seguía siendo materia prima, no era un producto elaborado. Ya no era que lo trabajaran el salitre para crear un producto mejor y lo venderlo más caro. No había industria en Chile. ¿Ya? Desarrollo de obras públicas y urbanización. Chicas, lo vamos a dejar hasta ahí para que no se haga muy largo el video. Yo les voy a hacer una segunda parte donde les voy a seguir explicando lo que continúa de la guía.